Buenas tardes, alumnos. Entonces vamos a dar inicio a la clase de hoy, lunes 9 de mayo del año 2022. Lo que pretendo hacer en esta clase son principalmente dos cosas: dar anuncios respecto a cómo sigue este curso de la Universidad Miguel de Cervantes y a la forma y fecha de las interrogaciones que nos siguen adelante. Todo esto va a quedar grabado en el canal de YouTube para que ustedes puedan consultarlo o lo puedan consultar los alumnos que no hayan venido a esta clase. Y también voy a dejar un anuncio en el Classroom. Entonces, lo primero. Este lunes, hoy día lunes 9 de mayo, voy a hacer clases. El próximo lunes, 16 de mayo, va a ser la última clase, los días lunes. El día 23 de mayo se va a hacer la solemne 1, que va a ser escrita en la universidad y presencial, que la va a tomar un ayudante mío que le encargue esta labor. Entonces, la primera clase, en donde va a cambiar el día, que va a cambiar del lunes al día viernes, va a ser el día viernes 3 de junio. El viernes 3 de junio va a ser el primer viernes que ustedes tengan clase, y las próximas clases van a ser por Zoom, ¿ya? Entonces, se puede decir que la última vez que ustedes van a tener que venir a la universidad va a ser el lunes 23 de mayo para tomar la prueba. ¿Ok? Me queda poca materia. Por pasar, yo les dije que me queda solamente la materia de los actos judiciales, algunos actos o procedimientos especiales en lo contencioso, y que las voy a terminar el próximo lunes 16. Voy a dar por terminada la materia del curso, y de ahí voy a empezar a hacer unas clases que tienen que ver con el análisis de la ley 21.394, que modificó el Código de Procedimiento Civil, y también el Código Procesal Penal, la Ley de Tribunales de Familia, el Código del Trabajo y otras leyes más, ¿no? Para que ustedes queden al día en materia que ustedes ya vieron, ya pasaron, pero que por desgracia ya no la van a volver a ver porque ya fue materia vista. ¿Ok? Bueno, siguiendo con la programación de lo que queda del curso, después va a haber una cátedra, una prueba de cátedra, que va a ser realizada de forma... Antes de continuar, la prueba del 23 de mayo, que va a ser escrita, tiene como materia toda la materia del curso hasta la clase del 25 de abril del año 2022, que fue la última clase grabada, ¿ok? Hasta la clase entonces el 25 de abril del 2022, más entran todos los materiales menos el mensaje del proyecto de Código Procesal Civil. Eso no entra en la solemne 1 del día entonces lunes 23 de mayo. Luego tenemos una cátedra, y la cátedra va a ser el día 17 de junio, viernes 17 de junio, por video, por Zoom. Va a ser una interrogación bien sencilla, no más de 5 minutos cada alumno, respecto del texto que es el mensaje con el cual se inicia el proyecto de ley de Código Procesal Civil. Eso va a ser entonces el viernes 17 de junio a las 7 de la tarde. ¿Ya? Con posterioridad tenemos la solemne 2, y la solemne 2 va a ser escrita y va a ser tomada el día viernes 15 de julio. Viernes 15 de julio a las 7 de la tarde. Yo les voy a mandar, igual como lo he hecho anteriormente, les voy a mandar la prueba, las voy a subir al Classroom, también las voy a subir aquí al mismo Zoom, a la reunión Zoom que tengamos, y van a tener un tiempo para mandármela a mi correo, ¿ya? Y la materia es acumulativa, van a entrar todas las clases, toda la materia del curso, menos los materiales extra, menos las lecturas que le he dado, pero va a entrar toda la materia, ¿ok?
Entonces, y después, una semana después, sería la que va a ser oral, sería la recuperativa. Eso sería el viernes 22 de julio. Entonces, a las 7 de la tarde, siempre por la misma reunión que hemos tenido. Así que eso sería lo que nos depara para terminar el curso. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna consulta? Porque esto quedó grabado, entonces lo pueden consultar cualquier persona. Entonces, si cometí algún error, que me lo digan. ¿Les quedó todo claro entonces? Sí, profesor. Aquí me dicen que Sí, profesor. el curso tiene WhatsApp. ¿Ah? Ya, bueno. Pero ahí ustedes se comunican por WhatsApp, ¿no? Porque ahí pueden enviar, también pueden enviar la prueba para los que no puedan, ¿no? Hola, profe, buenas noches. ¿Qué tal? Profe, quería hacerle una pregunta respecto al material que usted subió al Classroom. ¿Ya? Tengo entendido que el momento para poner las defensas o las excepciones son 8 días que damos y después 8 días más tabla, ¿verdad? Claro, O hay que efectivamente. distinguir. Sí, no, efectivamente, acuérdese, bueno, está el material que... Exacto, porque en algunos lugares de ese material está corregido, pero en algunas Sí. partes salen los 4 días. Entonces, era Ah, para confirmar más que nada. sí, qué bueno que me lo dijo, lo voy a ver inmediatamente hoy día, y voy a corregirlo, si es que hay que corregirlo, porque creo que Ajá. corregí una parte del apunte, y lo otro es que recuerde, como voy a hacer unas clases de la ley 21.394, ahí también está. Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que sale ahí referente a los 4 días es como era el sistema antes. Porque el sistema antes era, cuando era requerido pago en la misma comuna de asiento del tribunal, eran 4 días. Actualmente Le no. voy a hacer una segunda lectura entonces Sí. detalladamente No, para igual yo ver si también yo voy a entendí leerlo. mal. Pero Ajá. actualmente son solamente 8 días. 8. Y 8 más tabla cuando es Y fuera 8 más del tabla, territorio. justamente. Listo. Gracias, profe. Ok, que esté muy bien. Ya. Ya, entonces estamos claros. Sí, profesor, solo que me queda una pequeña duda. ¿Mm? Que la solemne 2 dijo que va a ser escrita y seguramente de casos. ¿Eso lo va a confirmar usted después por el Classroom? La solemne 2. Sí, lo voy a confirmar por Classroom, pero debería ser, más que de casos, deberían tener algunos casos. Yo siempre hago pruebas con casos, así que no deberían tener mayores, mayores problemas con eso. Siempre hay casos, quizás no solamente casos, pero siempre van a haber casos. ¿Ok? Ya, profesor, gracias. Ya. Entonces estamos ok, parece que estaríamos ok, está programado todo lo que sigue para adelante, así que vamos a continuar con la clase. Hoy día lo que pretendo hacer es ver lo que es el juicio de Hacienda, retomarlo, realmente lo voy a ver de nuevo, el juicio de Hacienda, y también ver los árbitros. Para la próxima clase, dejarlos para las querellas posesorias y ahí terminar. Y lo que nos quede del juicio el juicio arbitral, ¿no? Perdón, el juicio de partición, que realmente no tiene unas reglas, pero realmente no son tan trascendentes, porque más bien la partición son asuntos de fondo, ¿no? Ya. Yo creo que esta clase la vamos a terminar antes porque la materia que tengo predispuesta para hoy es esa, y la próxima clase me gustaría abordar completamente las querellas posesorias, ¿ya? Así que por cualquier cosa. Ya, entonces, ¿alguna duda antes de continuar? ¿De que continuemos con esto? ¿Alguna consulta? Por mi parte no, profesor. Ya, estamos ok, entonces. Cuando tengan alguna duda, ustedes levantan la mano o me interrumpen, ¿ya? Ok, vamos entonces a compartir la pantalla con el PowerPoint. Ya.
Voy a apagar esto. Listo. Aquí tenemos el juicio de Hacienda, como se lo había planteado. A ver. Ya. A ver, vamos a ver si... Ya, estamos bien. Ya, miren. Lo primero respecto del juicio de Hacienda que yo les dije la clase pasada, y como bueno, como las clases no quedan grabadas, salvo cuando uno utiliza el Zoom, a lo mejor se le olvidó o a lo mejor no lo anotaron en su cuaderno, pero es lo siguiente. Miren, esta materia, si bien se denomina juicio de Hacienda, tengo que indicarles que no existe ningún juicio de Hacienda. ¿Qué significa esto, que no existe ningún juicio de Hacienda? Con esto estoy diciendo de que no existe un juicio especial denominado juicio de Hacienda, ¿ya? Para que sepan. Lo que ocurre es que a los juicios civiles, o incluso a los juicios en que se ejerza la acción civil en un proceso penal, o incluso podríamos decir una acción pecuniaria, que podría ser incluso hasta en un proceso laboral, para el cumplimiento, cuando se trate del fisco de Chile, se va a utilizar el siguiente procedimiento, mejor dicho, se va a modificar el procedimiento que se está utilizando con las siguientes reglas. Eso, así es más sencillo. Entonces, como les dije, no existe propiamente un juicio de Hacienda, sino que existen reglas que modifican a los juicios civiles o los juicios donde el Estado debe responder pecuniariamente, se modifican con estas reglas que voy a indicar de los artículos 748 del Código de Procedimiento Civil. Eso es lo primero que le tienen que tener presente. Segundo, ¿cuándo hablamos de un juicio de Hacienda? Hablamos de un juicio de Hacienda cuando el fisco tiene interés. Y cuando el fisco tiene interés, en los casos en que el fisco es demandado o en el caso en que el fisco es demandante. Ya. Sigamos. Bueno, es lo que la lámina que sigue es más o menos lo que yo les he indicado. Vamos al tribunal competente. Como ya le había dicho en la clase pasada, siempre que se deba demandar al fisco, se le debe demandar en lugares especiales respecto de la competencia relativa. ¿Por qué razón? Porque en esos lugares que ya vamos a indicar, que aparecen en la lámina, el fisco tiene una oficina. Hay procurador fiscal. Entonces, ¿dónde sería esto? En la comuna donde tenga su asiento una corte de apelaciones, porque allí siempre va a haber un procurador fiscal o un consejo de defensa del Estado. Es decir, la comuna de Santiago, la comuna de San Miguel. Ya. Ahora, cuando el fisco quiera demandar, puede elegir entre la regla general y la regla que recién les he indicado. Aunque el asunto judicial no sea contencioso, de todas formas aplican las reglas anteriores. Ya, vamos a la... Profesor, disculpe, ¿Sí? ¿están avanzando las láminas o a mí se me pegó el computador? Porque me quedé en la primera hoja. Yo las he avanzado. A ver, veamos, a ver. Voy a las 5 ya. No, no avanza. A ver, y ahí avanza. Compañeritos, ¿ustedes la ven o no avanza? Y ahí están avanzando. No, no está avanzando. Ah, ya. Vamos a verlo de inmediato. Gracias, profesor. Vamos a ver, gracias a usted. A ver, vamos a ver de inmediato esto. A ver. Vamos a ver si... ¿Y ahí? ¿Ahí? ¿Ahí está avanzando? Ahí sí, profesor. Ahí sí. Ya, ahora sí. Ya. Entonces, ahora sí. Entonces, esta es la lámina 1, que ya se la había mencionado, la lámina 2 también, la lámina 3 también había hablado de ella, la lámina 4 también, y creo que estamos en la 5. Y las 5 son las modificaciones al juicio ordinario, de mayor cuantía. Aquí las modificaciones no son tan importantes, en el sentido de que si la cuantía fuera inferior a 500 UTM, se eliminan los escritos réplica y dúplica,
pero es redundante porque si es de menos de 500 UTM se aplica el procedimiento de menor cuantía y ahí también se eliminan la réplica y la dúplica. Entonces esto no fue modificado cuando se modificó el juicio de menor cuantía. Ya. Bueno, lo que yo le había dicho es que el fisco, cuando se litiga contra el fisco, realmente es bastante ingrato para los particulares porque el fisco tiene ciertas prebendas, ciertos privilegios respecto del litigante particular. Y aquí hay una de las cosas o de las prebendas que tiene respecto al litigante particular, que tiene un equipo de receptores judiciales. Entonces imagínense, tiene todo un equipo de receptores judiciales a disposición del fisco. ¿Ya? Ya. Y la otra prebenda o el otro privilegio que tiene el Consejo de Defensa del Estado, el fisco, respecto de los litigantes particulares, y esto a propósito del juicio de Hacienda, es que si las sentencias son desfavorables a los intereses fiscales, en ese caso se activa lo que se denomina el trámite de la consulta. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la consulta? Y cuando la sentencia es contraria a los intereses fiscales, ¿se acuerdan de eso? ¿No? No, yo no Profesor, cuando recuerdo. no se acoja totalmente la demanda, Ya. La demanda al fisco, o cuando obviamente. se acoja, claro, cuando Cuando se no se acoja rechace. no se A ver, rechace. ya, ya. Profesor, ¿y si son apeladas? Ya, pero vamos por parte. Lo primero, ¿cuándo se van en consulta? Se van en consulta cuando sean contrarios a los intereses fiscales. ¿Cuándo se es contrario a los intereses fiscales? En el caso que el fisco sea demandante, cuando no es aceptada completa y absolutamente la demanda del fisco. Por ejemplo, si el fisco manda 1 millón de pesos y se condenan a 999.999 pesos y 99 centavos, el fisco, o sea, se podría ir en consulta, si es que el fisco no apela, la sentencia definitiva. ¿Y cuándo también sería contraria a los intereses fiscales si es que el fisco es demandado? Cuando no es rechazada absolutamente y completamente, incluso con costas, la demanda presentada en contra del fisco. Es decir, en estos casos cuando el fisco es demandado. Ahora bien, usted dice si apela. Bueno, si apela no opera la consulta, porque la consulta es un trámite, podríamos decir, administrativo, incluso podríamos decir que de manera, quizás no tan administrativa, pero sí de manera de oficio, cosa que es muy extraña en materia procesal civil, de oficio se activa la segunda instancia, cuando el fisco no apela y la sentencia es contraria a los intereses fiscales. ¿Sí? ¿Ahí queda mejor? O sea que si apela no se eleva a consulta y se activa el tiro a la segunda instancia. Efectivamente, si apela, obviamente no hay consulta. Si la consulta es la activación de la apelación de oficio, en el caso en que la sentencia sea contraria a los intereses fiscales y el fisco no apele. Lo cual es bastante, por decirlo menos, bastante condescendiente con el fisco. Bueno, pero se supone que siempre hay que tener un especial cuidado con los dineros fiscales. Ya. A ver. Profesor, Sí. ¿estos casos se dan más en materia de tributación, de impuesto interno y cosas así? No, mire, yo diría que se da en todos los casos, es que, a ver, ¿cuándo hay juicios de Hacienda? A ver, por ejemplo, cada vez que usted demande a un órgano del Estado que no tenga personalidad jurídica ni patrimonio propio. Y yo les había puesto el caso que por ejemplo, un vehículo de gendarmería los atropelle y los deje mutilados.
o un vehículo de investigaciones lo atropelle y mate a alguno de sus familiares. En ese caso ustedes van a tener que demandar al fisco. Y en ese caso vamos a estar frente a un juicio de Hacienda. ¿Sí? Sí, profesor, y en los casos de expropiación, Claro, ahí estaríamos frente a un caso dependiendo si es que se acepta el dinero o si no se acepta, porque si no se acepta, podríamos estar frente a un juicio de Hacienda, pero si se acepta, realmente es un trámite, realmente es un acto judicial no contencioso y se retira el dinero y no hay ningún problema. ya, gracias, profesor. Ya. Entonces, estamos en... ¿Para qué lámina estábamos en? Parece que me salté las láminas. Acá está. Estamos en la lámina 10. ¿La están viendo? La lámina 10. Sí, profesor. Ya, entonces la lámina 10 nos habla de la consulta, que es la activación de oficio de la segunda instancia cuando la sentencia es contraria a los intereses fiscales y el fisco no apela. Ya. Bueno, la consulta, claro, la consulta cada vez es un trámite cada vez más extraño, porque la consulta, como ustedes no sé si sabían, ha dejado cada vez de tener importancia y de ser y de existir. Por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo existían las causas, respecto a las causas en que se litigaba sobre el estado civil de las personas, divorcio principalmente o nulidad de matrimonio, tenían que irse en consulta por si es que no se apelaban. Esto fue modificado y actualmente ya se eliminó la consulta respecto de las causas de divorcio, por lo menos de las de divorcio. Y existe todavía la consulta en el proceso penal antiguo, en los casos en que se sobresea una causa que versa sobre delito que merece pena aflictiva, y también cuando se trata de sentencias que impongan más de un año de reclusión al imputado. Si es que nos apelan, se van en consulta. Ya. Es decir, la consulta ha quedado cada vez más rezagada. Ya. Vamos a las transacciones. También hablamos la clase pasada de las transacciones. Bueno, las transacciones y las transacciones, los avenimientos y las conciliaciones son muy difíciles por parte del Consejo de Defensa del Estado, del Fisco, porque tampoco me ha hablado de la representación del Fisco, que lo representa el Consejo de Defensa del Estado a través de su presidente. Respecto a las transacciones, entonces, cuando el valor es superior a 300 UTM, requieren para ser aprobado el informe favorable del Ministerio de Hacienda, de Fomento y Reconstrucción, y también los 3/4 partes del Consejo del Consejo de Defensa del Estado, de los consejeros del Consejo de Defensa del Estado. ¿Ya? Entonces, bastante complejo llegar a esos acuerdos. Realmente al fisco les cuesta mucho, como es un aparato tan burocrático, el Consejo de Defensa del Estado, es bastante difícil llegar a acuerdos extrajudiciales. Sigamos. A ver, no, ya ahí estamos. Quizá uno de los problemas más grandes, o no sé si es un problema realmente, pero tiene una regla especial, se produce en el momento de la ejecución, y justo nosotros hemos estado viendo la ejecución en el proceso civil, de las causas civiles, en este curso de procedimientos civiles especiales, pero cuando estamos frente a un juicio de Hacienda, no se utiliza el procedimiento normal de cumplimiento incidental o de juicio ejecutivo, sino que se realiza un trámite administrativo. ¿Sí? Entonces, las sentencias que condenan al fisco se cumplen de manera administrativa. Principalmente lo que se hace es pedir el certificado de ejecutoria de la sentencia, también con certificados de la sentencia de primera o única instancia, la sentencia de segunda instancia, la sentencia también de la Corte Suprema, si es que esto llegó a la Suprema, y se envía un oficio al Consejo de Defensa del Estado.
Consejo de Defensa del Estado, luego remite otro oficio, bueno, primero autoriza el pago, autoriza que, más que el pago, autoriza o certifica que todo está en orden, y luego manda un oficio al Ministerio de Hacienda para que de la partida que corresponda se saque el dinero para ser pagado. Y una vez que ya vuelve con el informe el Ministerio, vuelve al Consejo de Defensa del Estado, y el Consejo de Defensa del Estado le remite los antecedentes a Tesorería para que en un plazo de 60 días se pague esta suma. Pero esto en suma puede demorar a lo menos 3 o 4 meses. Generalmente se paga un cheque nominativo. Por eso es bueno tener un poder amplio en estos casos. Bueno, eso sería el juicio de Hacienda a grandes rasgos, entendiendo que realmente no existe un juicio de Hacienda propiamente tal. Bueno, eso es lo que les puedo decir respecto al juicio de Hacienda. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta que me quieran hacer. Profesor, ¿y qué Sí. pasa con la etapa ejecutiva de este juicio de Hacienda tan especial que tiene? Porque de partida estamos viendo que transgrede básicamente principios fundamentales de defensa. O sea, A ver. o sea, el principio primero de la igualdad ya no está. Ya, bueno. Y en el tema de la ejecución, porque si bien es cierto, maneja un séquito de receptores, un séquito de abogados y todo, ¿qué pasa si dentro de estos 60 días yo, como ejecutante de papá fisco, quiero transformarlo en un título ejecutivo? Es que, a Porque ver, no se me cumplió los 60 días que establece la ley, porque Ya. está entregando un plazo fijo. ya. Lo primero es que, bueno, el fisco no va a quebrar, el fisco no se va a arrancar con la plata, el fisco siempre tiene ingresos más que suficientes para cubrir con todo esto. Eso es lo primero. Segundo, como ya le he dicho, la ejecución es administrativa. Usted no puede embargarle nada al fisco. No se puede embargar nada al fisco. Tiene que cumplir con vía administrativa. Pero no se preocupe, de hecho y lo otro, las diferencias que existen. Bueno, nosotros podríamos decir de que si bien existen diferencias, estas diferencias se producen más que nada porque en definitiva el dinero del fisco es el dinero de todos nosotros. Por lo tanto, estamos frente a una discriminación o una diferenciación que no sería para nada arbitraria. Y yo le puedo decir que en la práctica, incluso cuando uno está en la etapa de ejecución, mucho más sencillo que el fisco cumpla a que un particular cumpla. Le digo inmediatamente, realmente litigar contra el fisco una vez que está todo agotado es bastante sencillo. Solamente hay que esperar plazos, que son plazos que se cumplen o no se cumplen, se demoran muy poco en relación a los juicios, a los cumplimientos incidentales o a los juicios ejecutivos. Realmente es tiempo y no es algo que a uno lo agote demasiado, como sí puede ser litigar contra un particular. Profesor, Perfecto. una consulta. Gracias. ¿El fisco podría demorar un pago, digamos, meses o años? ¿Hay alguna sanción respecto de eso? Si el fisco demorara un pago, por ejemplo, una especie de multa o de algún tipo. Interesante lo que me pregunta porque hay más que una sanción. Y antes les voy a contar una anécdota. Ustedes saben que una de las formas más, al final la forma más sencilla de cómo el Ministerio Público responde por los perjuicios ocasionados a los particulares que ha imputado o que ha llevado a juicio de manera, podríamos decir, no con mucho fundamento, son la condena en costas. No sé si han oído hablar de eso. Cuando cuando al Ministerio Público se le condena en costas, quien debe pagar esas costas justamente es el fisco. Y en estos casos, uno cobra
una vez que se fijan las costas, le cobra al fisco las costas mediante justamente el procedimiento que les he mencionado. Por lo menos una vez me ha tocado cobrarle al Ministerio Público costas, y ahora tengo que cobrarle de nuevo costas, y que van a ser más elevadas seguramente, porque el juicio duró más tiempo, y voy a utilizar el procedimiento que se utiliza, que les he señalado, respecto del juicio de Hacienda. Voy a pedir que certifiquen la ejecutoria del fallo y que oficien al Consejo de Defensa del Estado, primero a la Fiscalía, y la Fiscalía va a oficiar seguramente al Consejo de Defensa del Estado, quien va a oficiar al Ministerio de Justicia en este caso, porque el Ministerio de Justicia es el que debe responder, las partidas salen del Ministerio de Justicia respecto del Ministerio Público, y después seguramente van a oficiar a Hacienda, aunque lo dudo porque realmente no es tanto el dinero, cuando es mucho el dinero oficia en Hacienda, después de nuevo al Consejo de Defensa del Estado y después que se pague en tesorería. ¿Ven? O sea, entonces, como les digo, eso puede pasar. Y lo otro, bueno, ya les dije que la diferenciación no es arbitraria, no es para nada arbitraria, ¿ya? Para que sepan, porque es dinero de todas las personas y es dinero donde se tiene que tener mucho cuidado, se tiene que manejar de manera más delicada. Profesor, Bueno, ¿sí? disculpe que le moleste, pero es que me quedo con la duda si hay alguna relación, si se podría hacer alguna relación respecto del tema que usted plantea con el tema de los profesores, por ejemplo. No, espere. Hubo un alumno que me preguntó qué pasa si el fisco no paga. ¿No es cierto? Sí. Ya. Al respecto, yo tengo que decirle lo siguiente. A ver. Hay un delito vinculado al retraso o la demora en el pago por parte de los funcionarios públicos a los privados. Entonces, podría plantearse esta situación de demora en el pago por parte de cierto funcionario, en el pago de esta indemnización, por ejemplo. Y el delito se llama, en términos bastante sencillos, se llama la negativa a hacer un pago. Al respecto, voy a ver si le comparto. A ver. Si les comparto una querella por este delito. Respecto de los hechos. Ya, ahí voy a compartirles. A ver. Si lo puedo compartir. Ahí está. A ver. Ya. Ya. A ver. Ahí parece que está. ¿Ah? No sé si lo pueden ver. Sí, profesor. Ya. El artículo 237 del Código Penal. Se sanciona al empleado público que, debiendo hacer un pago como tenedor de fondos del Estado, rehusare hacerlo sin una causa bastante, sufrirá la pena de suspensión del empleo en sus grados mínimos a medio. ¿Qué le parece? Ahí, entonces ahí tienen que no se puede demorar un pago de manera injustificada, ¿no?
Así que ahí ya lo tienen. Ya, profesor. ¿Ya? Para que Muchas sepan. O sea, cuando les demoren un pago, amenácenlo con querella. ¿No es cierto? Esta figura, disculpe, esta figura guardaría alguna relación con la pregunta que le hice respecto del tan famoso tema que hay con los profesores, que se les deben su indemnización o pago, ¿De qué? tengo ¿De claro. qué? No lo escuché. ¿De qué? Es que hay una famosa demanda de los profesores contra el Ya, Estado. ya. Entonces, por eso mi pregunta era si el Estado ha demorado injustificadamente el pago de los valores deudados a los profesores, si eso en el fondo también agarraría una sanción, ya sea en contra de uno de los empleados o directamente contra el Estado. Ya, pero yo tengo entendido que lo que usted me está diciendo es una demanda política, no es una demanda jurisdiccional. Y si fuera una demanda jurisdiccional, una demanda realmente que está en los tribunales, bueno, en el caso en que existiera una sentencia condenatoria, solamente en ese caso, el fisco podría estar en mora. ¿Ah? Porque yo tengo entendido que eso proviene como del año 85, del reajuste Claro. de los profesores, Sí. que se tomó dinero de las pensiones y de los profesores, bueno, las pensiones también de los profesores, para pagar los gastos del terremoto del año 85 y nunca se le fueron devueltas. Tengo entendido que eso es lo que me está diciendo usted. ¿Mm? Sí, señor. Sí. Sí. Eso. Ya, ¿alguna otra duda? ¿Consulta respecto del juicio de Hacienda? Quizá más de alguno de ustedes va a tener que lidiar con estos juicios de Hacienda. ¿No? Ya, vamos a hacer un alto de 20 minutos y vamos a seguir con el juicio arbitral. Vamos a ir con los árbitros, principalmente. ¿Ya? Que igual es una materia que es preguntada en el examen de grado. Así que es importante. Ok. Ya, profesor. Gracias, profesor. Detenemos, entonces pausamos la grabación y ¿A volvemos. qué horas volvemos, profesor? En 20 minutos. Con Ya, cronómetro. gracias. ¿Ok? A ver si ahora son las 20 a las... no, a las 8:30, para que sea más claro. A las 8:30, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Que estén muy bien, chao. Gracias, Nos vemos. profesor. ¿Ya? Ya, entonces continuamos con la clase y vamos a ver la materia de árbitros y como ya les había indicado, 4 son las cosas importantes respecto a los árbitros. Primero, la definición de árbitro. En segundo término, las clasificaciones de los árbitros. En tercer lugar, las materias sujetas a los árbitros, que son conocidas por árbitros. Y en cuarto lugar, la designación de los árbitros. Y ahora sí, vamos a compartir la pantalla respecto del texto de árbitros. No sé si lo ven. ¿Lo pueden apreciar? Los tribunales arbitrales, concepto, características, clasificación, materia de arbitraje obligatorio y prohibido. Ahora no, hay una foto ahí, profesor. Hay una foto de Roma. De Roma. Ah, no, entonces no. Entonces, no es Roma, es Atenas. Es Atenas. Ya. Perdón. No es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, casi lo mismo. No, realmente son bien diferentes. A ver, ya, entonces vamos a compartir. Ya vamos a compartir esto. A ver, déjenme ver si... Claro. Entonces debe ser acá. Ahí sí. Ahí debería ser. ¿O no? Sí. ¿Sí? Ahí sí. Que dice los tribunales arbitrales. ¿Sí? Sí, profesor. Ya, ahí estamos bien. Ya. Bueno, esto es parte de un trabajo que yo hice para otra universidad sobre un compendio de materias de un curso destinado, se supone, a la preparación para el examen de grado que se denomina integración del derecho. En este caso, el derecho procesal. A ver, entonces aquí, primero, el concepto. El concepto es bien sencillo porque está en el artículo 22 del código, perdón, 222
del Código Orgánico de Tribunales y son jueces designados por las partes o por la justicia en subsidio. ¿Cuáles son los motivos de existencia de los árbitros? Bueno, esto se remonta a los inicios de la República, se podría decir, en donde era bastante complejo tener un sistema de justicia porque, bueno, había pocos abogados, había pocos jueces, había pocos funcionarios administrativos, de hecho poca gente sabía leer y escribir, entonces era muy complejo tener una justicia. Entonces se estimó que para ciertas situaciones que más que nada implicaban una división de bienes, debieran ser conocidas por personas que no fueran adscritos al Poder Judicial y que en definitiva no fueran remunerados por este también ni por todos los chilenos, sino que por las personas que tenían estos problemas, ¿ya? Y ahí se crearon, y de ahí nace la justicia arbitral. Bueno, la reglamentación está en el título 9 del Código Orgánico, artículo 222 y siguiente del mismo código. También el libro octavo, perdón, el título octavo del libro tercero del Código de Procedimiento Civil, artículos 628 a 644. Y también en el libro tercero, título 9, el Código de Procedimiento Civil, que trata de un arbitraje especial, que es la partición. Ya, ahí está la definición entonces de los árbitros. Las características, como ya le había dicho, son jueces designados por las partes, la justicia en subsidio. También le había dicho que no pertenecen a la estructura orgánica del Poder Judicial, aunque sí están sometidos a ellos desde el punto de vista disciplinario, más que nada. Son remunerados por las partes, como también le había dicho, y hay clasificaciones respecto de ellos. Profesor, Sí. ¿esto son nombrados por las Cortes de Apelaciones? No. ¿Los árbitros? No, lo que pasa es que a propósito de situaciones que se han producido en el pasado respecto de los jueces árbitros, actualmente existen listas de árbitros. Existen listados respecto a los cuales, bueno, los abogados podemos postular para ser árbitro ante las Cortes de Apelaciones, y las Cortes de Apelaciones hacen listas, y de esas listas se pueden elegir los árbitros por parte de los jueces civiles. Lo que pasa es que antes no había listas, sino que se supone que había personas que postulaban y que, bueno, eran privilegiadas más que otras personas. Entonces, por eso actualmente hay listas de donde se pueden elegir solamente a las personas que van a ser árbitros, ¿ya? Se postula para la lista, se puede decir. Ya, aquí viene la otra materia importante, la materia de la clasificación de los árbitros. Los árbitros se clasifican en dos, y el criterio clasificador tiene que ver con la forma como fallan. ¿Qué utilizan para fallar? Si utilizan el derecho vigente, es decir, la ley, donde casi no habría diferencia, realmente no hay diferencia con la justicia ordinaria, estamos hablando de árbitros de derecho. Es decir, si aplican la ley para fallar, son árbitros de derecho. A su vez, tenemos otros árbitros que no aplican la ley para fallar, sino que lo que aplican es la equidad natural o su prudencia. Es decir, no utilizan la ley ni el derecho vigente, sino que su prudencia, criterios de equidad, criterios de justicia inmanente. A ellos se les denomina árbitros arbitradores, y obviamente no es necesario que tengan el título de abogado. Ahora bien, los árbitros de derecho se subclasifican a su vez en árbitros de derecho propiamente tal, que son aquellos que tramitan el proceso arbitral también conforme a las reglas que establece la ley, y falla también conforme a la ley, y los árbitros mixtos de derecho, que son aquellos que tramitan el proceso arbitral conforme a las reglas, a las normas que les señalen las partes, y en subsidio a las normas mínimas que señale el Código de Procedimiento Civil en los artículos 637, 636, fundamentalmente. Y esa sería la clasificación entonces más importante, que ahí está explicado. Y ahora viene lo último, perdón, lo penúltimo. ¿Cómo se asignan los árbitros? Y aquí nosotros podríamos decir
dos cosas. La primera cosa, que es más sencilla, es decir que los árbitros se nombran de la misma forma que son nombrados los peritos. ¿Y cómo se nombran los peritos? Bueno, en una audiencia judicial al efecto, en donde las partes pueden plantear el perito que quieren. Si están de acuerdo, ese será el perito que se elija, y si están de acuerdo en la persona del árbitro, ese será el árbitro que elijan. En subsidio, si es que no están de acuerdo, la justicia va a designar al árbitro. Y después vienen las materias de arbitraje. Esto es bastante importante porque existen ciertas materias que solamente pueden ser conocidas por árbitros. Estas materias se denominan de arbitraje forzoso y están establecidas en el artículo 227 del Código Orgánico de Tribunales. También tenemos la materia de arbitraje prohibido y la materia de arbitraje facultativo. Obviamente, lo que no está prohibido y lo que no es forzoso es arbitraje facultativo o permitido. Ahora, ¿qué cosa está prohibida para ser conocida por árbitro? Fundamentalmente la potestad punitiva del Estado, y donde existe un interés público, podríamos decir, prevalente por parte del Estado de resolver conflictos. ¿De qué caso estamos hablando? Estamos hablando en primer término de los procesos seguidos ante los juzgados de policía local, donde hay una suerte de potestad punitiva del Estado, que se imponen multas, sanciones, y también las materias penales. Los delitos y las faltas son conocidas muchas veces por un juez de garantía, y los delitos más graves por un tribunal oral de lo penal, y eso también son materias de arbitraje prohibido. Y obviamente, donde hay un interés prevalente por parte del Estado a resolver el conflicto, es en materia de familia, donde también está prohibido el arbitraje. Ahora bien, las materias más importantes a tratar aquí son las materias de arbitraje forzoso u obligatorio, que están, como ya les dije, en el artículo 227, y si uno quisiera hacer un resumen de este artículo 227, estaríamos frente a la división de patrimonios, o la división de cosas que se tienen en común, o la división de ciertas copropiedades que proceden de la liquidación de ciertas sociedades, como la sociedad conyugal y las sociedades civiles. En esos casos, esto debe ser liquidado por árbitros. Y esto es materia de arbitraje forzoso, al igual que las situaciones en que un tercero administra bienes de otros. Esta cuenta y esta posterior adjudicación también debiera ser vista por árbitros. Si ustedes revisan este artículo 227 del Código Orgánico, se van a dar cuenta que justo la liquidación de una sociedad conyugal o de una sociedad colectiva o comandita civil y de las comunidades en materia de arbitraje forzoso, la partición de bienes y obviamente la partición de las comunidades hereditarias, que son muy comunes que se produzcan. Ahora, todas estas materias de arbitraje forzoso, si las partes tienen la libre disposición de sus bienes, pueden solucionarlo por métodos autocompositivos que impliquen el acuerdo de todas las partes. Y eso principalmente sería las materias de arbitraje y el arbitraje en general. ¿Ah? Así que estaríamos con eso listo. Y Profesor, una consulta. Sí. ¿Usted va a mandar ese material al Classroom? Como lo pasamos tan rápido como para leerlo. Sí, lo voy a mandar, no se preocupen. ¿Ya? Y creo que bueno, lo voy a revisar, pero lo voy a mandar igual, ¿ya? Para que lo vean. Profesor, hay árbitros que son abogados, usted plantea, y otros no. Claro. Y no son abogados, ¿qué tipo de materia ven entonces? ¿O en qué áreas se podrían desempeñar? Bueno, en el arbitraje comercial muchas veces se piden, se ven por gente que no es abogado, que lo ve
según su prudencia. Eso no significa que no pueda ser abogado. Un árbitro arbitrador también puede ser abogado, pero no se atiene al derecho vigente para fallar, ¿no? Ya. Por ejemplo, mire, generalmente el arbitraje se produce en una cláusula de un contrato. Entonces, ustedes, por ejemplo, si ven una cláusula de un contrato que se designa, hay una cláusula arbitral donde se señala que cualquier problema que haya con esto se hará ante árbitros, Sí, sí. y este árbitro, o se designa muchas veces el árbitro y este tendrá la calidad de arbitrador. Bueno, ahí tiene un árbitro arbitrador. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? ¿No? Nada. Ah, yo tengo que mostrarle algo, se me había olvidado. Antes de terminar la clase. A ver. Dejen ver. Tenía que mostrarles algo. Ya. Ya. Ese es el libro que yo les mostré en la clase pasada. No sé si se acuerdan. Sí, profesor, nos acordamos. Sí, profesor. Y que hablamos sobre eso. Sí, bueno, cuando ustedes necesiten tener una orientación sobre actos procesales no contenciosos, actos judiciales no contenciosos, ahí tienen ese libro que tiene varias páginas, tiene casi 500 páginas donde se tratan muchos actos judiciales no contenciosos, ¿ya? Así que ahí lo van a poder revisar. Seguramente está en la biblioteca. Pues, y si no está en la biblioteca, pídanlo. Es un libro bastante sencillo que los va a orientar, solamente orientar, pero es un avance. Lo otro, ¿en qué curso están ustedes? Séptimo semestre, profesor. ¿Cuánto? Séptimo semestre. ¿Y eso equivale a cuarto año? Cuarto año. Efectivo, profesor. Están en cuarto, ya. Entonces ustedes No tienen que todos, ver... profesor. Ah, perdón. No todos, profesor. Ah, ya no todos. Algunos están en cursos más elevados o más bajos. Más bajos. Ah, ok. Ya. Y los que están en cuarto año, ¿qué les queda de ver en procesal? Procesal penal, profesor. Solamente Eso mismo iba a procesal penal. decir, procesal penal. Solamente procesal penal, entonces. Sí, profesor. Ya, Al parecer sí, profesor. porque había un curso que se llamaba procedimientos especiales. Procedimientos, no sé, bueno, estos son como ejecutivos especiales, civiles, pero hay otro que se llama procedimientos especiales, no sé si todavía lo están impartiendo, que era bien interesante porque era un curso donde estaban los procedimientos laboral, de familia, de policía local. Por eso era interesante porque muchas veces el primer acercamiento que tienen los egresados de Derecho o los abogados nobles es a esos procedimientos, sobre todo desde policía local. No sé si todavía lo imparten. Si está en la malla. El procedimiento de policía local está como aparte, profesor. Ah, ok, ya. Bueno, era bueno ese curso porque en un semestre, realmente un semestre para ver el procedimiento policial local encuentro que es mucho. Yo creo que un semestre para ver esos 3 o 4 procedimientos está bien. Pero bueno, eso sería. Policía local está el próximo año, el primer semestre, profesor, el taller. Sí, pero dura un semestre entero, yo encuentro que es mucho eso. Sí. Sí, es demasiado. Bueno, pero bueno. Porque ahí podrían ver los 3 procedimientos más importantes. O sea, las 3 materias. Policía local, familia y laboral. Bueno. Nos estaríamos viendo entonces por video el próximo lunes, ¿ya? El lunes 16.
Ya, profesor. Ya, que esté Ok, muy bien. profesor, muchas gracias. Buenas noches. Profesor. Profesor. Profesor, que esté bien. Luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Por Hasta luego, profesor.